En esta linda noche que estamos hablando sobre la fantasía, sobre la inocencia, sobre la credulidad que teníamos todos cuando éramos niños o adolescentes, ¿por qué no decirlo? Tenemos un invitado muy especial, locutor de voces, cantante, luthier de muy joven, actor, ¿puedo decir jinglero o es feo decir jinglero? Para nada. Nada. Actor, pero por supuesto Bueno. soy afiliado a la Asociación Argentina de Actores y cada tanto me pagan un montón de plata a través de la Asociación de Actores, así que Bueno, soy actor, claro que sí. Esta persona hizo innumerables voces de muchos de los personajes de García Ferré. Ahora vamos, fenómeno. Bien. Por ejemplo, Bueno, te digo, la voz de te Larguirucho, digo, la voz de Larguirucho, ¿sí? Te digo más o menos. En esa Sí. tira de García Ferré, en la cual trabajé 7 años seguidos, se produjo durante 7 años seguidos, hice 16 personajes. Sí. Larguirucho, Pucho, Serrucho, el profesor Neurus, el búho de la bruja Cachabacha, el director del museo, el padre de Oaki. Sí. Oaki, el padre de Oaki era... Goldsilver. Goldsilver, claro. El comisario de Trulalá, el cabo Lópezito de la comisaría de Trulalá. Sí. Y ahí ya me perdí. Bueno, hacía 16 personajes. De todo, el boxitracio. El boxitracio. Qué maravilla el boxitracio. Bueno, todos estos personajes corresponden. Ahora sí te presento formalmente. Estamos hablando con el señor Pelusa Suero. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, muy bien. Perdón. Bueno, Pelusa, No, gracias por acceder a esta charla. La verdad que es mágico, mágico que estés en el programa. La verdad que es maravilloso. Es un orgullo estar en el programa de ustedes. Bueno, me impacta un poco el recorrido de tu vida que hiciste, porque sé, cuando dije que sos cantante, sé que estás, o que estuviste, me imagino que estás todavía, muy vinculado a la música. Sí, claro. En realidad, yo de base fui músico y soy músico, es decir, no se puede dejar de ser músico. Sí. Una vez me acuerdo, en una charla dice, no, yo fui músico. Me dice, ¿cómo fuiste músico? ¿Dejaste de ser músico? Cuando uno es músico ya sabe lo que tiene que hacer y sabe todo. Claro. Lo ejerza o no lo ejerza. Sí. Bueno, no, es decir, básicamente, a ver, yo nací en casa de músicos. Mi mamá era pianista, mi tía era pianista, mi tía era mejor pianista que mi mamá. Sí. Mi tía era tan buena pianista, las dos aficionadas absolutamente. Mi tía era tan buena pianista que estaba muy vinculada con el ambiente artístico profesional, porque tocaba a la par de un profesional, mi tía. Claro. Y entonces en mi casa, como mi tía era soltera, tenía montones de amigos, invitaba a todos los músicos y venían a mi casa a tocar. Inclusive en mi casa ensayaba un coro de 16 personas, la dirigía justamente un amigo de mi tía, y yo estaba presente permanentemente en todo lo que eran los ensayos del coro. O sea que yo, así como se come puchero y como se toma café con leche, también recibí música como enseñanza. Y bueno, mi mamá me enseñó a cantar cuando yo tenía 3 años, y me enseñaba las letras de los tangos canallas de aquella época, estamos hablando del 40, ¿no es cierto? Yo nací en el 38. La época de oro del tango. Y claro, entonces mi mamá me enseñaba, por ejemplo, placa, 2 cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nuez, y entonces yo tergiversaba las palabras, sí, y la gente se reía. Y como la gente se reía, eso a mí me parecía que era un aplauso. Por lo tanto, la comicidad a mí nunca me molestó, ni me dio vergüenza, ni nada. Cuanto más se reía la gente, más me gustaba hacerlo a mí. Así que bueno, arranqué cantando y durante un montón de tiempo canté, y cuando llegaron mis 12 años, que se puso de moda la guitarra, empecé a cantar y armé un dúo, después un trío, después un cuarteto, y terminamos también con un quinteto. Y con ese, como me había vinculado con chicos que eran también bastante músicos, más que todo uno de ellos que sabía hacer arreglos vocales, sí,
nos invitaban a las fiestas de 15 y nosotros íbamos y teníamos 2 o 3 fiestas de 15 por fin de semana. Mirá. Por lo tanto, como había uno de los integrantes era un tipo que cantaba muy bien, pero que era mucho más grande que nosotros. Tenía 21 años porque estaba en el servicio militar. Sí. Y entonces ese era el que iba y atendía a las hermanas mayores de la piba de 15. O a las madres, ¿no? Así que bueno, teníamos muchísimo éxito con ese tema. Y a partir de ahí, una de las coincidencias también fue que uno de los integrantes era Rodolfo Ciamarela, hijo. Oh, qué apellido. Rodolfo Ciamarela, hijo, era hijo de don Rodolfo Ciamarela, padre. Claro. Y don Rodolfo Ciamarela, padre, era autor de muchísimas canciones de éxito de ese momento. Sí. Inclusive de tangos que había cantado Gardel, muchos tangos cantó Gardel, y Rodolfo Ciamarela fue un autor absolutamente serio e importantísimo de la música popular argentina, sí. Que también era el primer jinglero, la primera persona que empezó a hacer jingle. Claro. Y por lo tanto, cuando se enteró que el hijo tenía un cuarteto vocal en aquel momento, nos metió dentro de una sala de grabación profesional. Y dentro de la sala de grabación profesional empecé a enterarme de cómo era todo el mundo profesional de la música. Claro. Y me hice amigo de los técnicos, les pedí permiso para ir a mirar cómo era que se grababa, me dejaban, yo me quedaba quietito, veía cómo ponían un micrófono en una guitarra, un micrófono en un piano, un micrófono con un bombo legüero. Claro. Es decir, la posición del micrófono en cada instrumento tiene una razón de ser, porque sí, se lo sí. satura, Sí, señor. o un violín que es mucho más es mucho más suavecito que un bombo legüero, tiene que ponerse de distinta manera y aparte aislarse de alguna forma. Claro. Con lo cual, aprender todo lo que es la técnica de grabación fue para mí una cosa fundamental y aparte me encantó. Y por lo tanto me convertí en ayudante, entendí muchísimo y con el tiempo finalmente tuve estudios de grabación, pero bueno, ya llegaremos a ese cuento. Claro, todo eso te ayudó después en tu trabajo como locutor, en tu distancia al micrófono, cómo colocar, incluso hasta te da una imagen, digamos, de cómo colocar la voz también, de alguna manera. Absolutamente, claro. Sí, absolutamente. Claro. O sea, saber utilizar el micrófono es una cosa fundamental. Claro. Es decir, no es solo ponerse adelante, sí. Sino que si uno se pone levemente en el costado, va discriminando ciertas frecuencias, y por lo tanto uno puede utilizarlo de distinta manera. Aparte, cuando se satura un micrófono, o en fin, un montón de cosas que uno aprende, y por lo tanto lo apliqué. Pero para llegar al locutor pasó mucho tiempo. Claro. O sea, yo empecé a trabajar como cantante. Claro. Empecé a trabajar en grabaciones profesionales como cantante. Yo era lo que se llamaba un músico de sesión. Te quería preguntar, vos como cantante, ¿qué eras? ¿Eras registro de bajo? No, de entrada estaba bien. Era un tenorcito más bien bajo, pero finalmente me estabilicé como cuando terminó mi evolución vocal, como barítono. Llego muy abajo, claro, y aparte la práctica hace que uno pueda llegar bastante más abajo, sí. ¿no es cierto? Hablar de una manera mucho más grave. O terminar haciendo vocecitas chiquititas. Hoy particularmente estoy un poco disfónico, ¿no? Pero más o menos me la vamos a rebuscar con lo que vengo hablando. Perfecto. Escúchame, ¿estuviste vinculado con uno de los hermanos Espósito? Bueno, sí. Justamente ayer, por alguna razón, fue que me acordé mucho de Virgilio Espósito. Hablamos de Homero Espósito. Alguien me mandó algo, no sé si fuiste vos quizá, o algún amigo tuyo, me mandaron algo respecto de Homero Espósito. Sí. Claro, sí, había un señor que hizo una explicación muy interesante del porqué de la letra de un tango. Claro, de Naranjo en Flor, seguramente. ¿Cómo? De Naranjo en Flor. Lo he leído, claro. Ese artículo, sí.
Claro, claro. Claro, porque Una primero falleció Homero y después Virgilio fue más longevo, digamos, creo. Sí, 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 Eh, sí, sí. Yo lo acompañé hasta la muerte a Virgilio, sí. Virgilio, Es sí, que yo lo conocí, un tipo maravilloso, maravilloso. un tipo encantador, encantador. A mí me invitó una vez a tomar clase de piano. Y yo Mira, como un gil le dije, no, maestro. Le digo, no, yo me claro. dedico a la guitarra, le digo, ¿yo qué voy a hacer? Y bueno, yo lo veía a menudo, charlábamos siempre, tomamos un café, una persona increíble. No me di cuenta, digamos, que, a ver, si hubiera tomado Y clases de piano, aunque no hubiera aprendido, hubiera tenido la posibilidad de estar un rato más estabas, con él. delante de un músico que tenía una profundidad de conocimiento brutal. No, impresionante. Porque Virgilio, más allá de ser un buen pianista, más allá de ser un buen autor musical, coincidentemente tener un hermano poeta como Homero, y llamarse Homero él, Y el Virgilio. hermano, y Virgilio él, todo esto era porque su papá, que había sido un niño abandonado, de ahí el apellido Sí, Expósito, porque señor. Sí, señor. en la casa de Expósitos le Sí, ponían Expósito de sí, señor. apellido a los huérfanos. Así es. Mira, o sea, Así agarrando es. el diccionario, Expósito quiere decir huérfano. Y por lo tanto, eran hijos de don Expósito, que era un tipo con una profundidad espiritual brutal, Tremendo. particularmente yo me vinculé con Virgilio porque empezó a hacernos arreglos musicales. Y estuvimos por amor al arte, ensayando coincidentemente con Picho Ciamarela, porque tenemos que hablar un poquito de todo el tema de los jingles y demás, Sí. porque todo eso fue previo y todo tuvo que ver con el canto y todo tuvo que ver con la música. Hasta ese momento no se me había ocurrido a mí hacer voces de dibujos animados, ¿no? Claro. La cuestión es que, bueno, con Picho Ciamarela arranqué cantando, de ahí me hice músico de sesión, ya entré a tener cierta fama porque como era orejero, me llamaban, aprendía lo que tenía que cantar en 2 segundos y ya hacíamos la grabación. Sí. Y tenía 2 o 3 grabaciones por día, cuando se producía muchísima música. Claro. Uno de los músicos con los que trabajé muchísimo fue el gordo Santos Lipesker, Sí, que claro. también producía muchísima música con su nombre verdadero, Santos Lipesker, y después con un montón de seudónimos, uno de ellos los Tururú Sereneiles, no sé si vos Sí, te acordarás los he escuchado, sí. de Lipesker, los sí, Tururú Sereneiles. es un nombre en el tango, sí. Bueno, Sí. así que mi vinculación con la música hizo que yo me fuese metiendo en toda la cosa, hasta que llegó el momento de cantar con la orquesta del Gordo Lipesker en la revista Dislocada. Para los Mirá. chicos y para los jóvenes que no conocieron lo que fue la revista Dislocada, la revista Dislocada era un programa anterior a la televisión. O sea, en el año 51 arrancó la televisión de blanco y negro con el Canal 7. Sí. Y yo, y ya entonces en la revista Dislocada era un programa de radio de Claro. muchísimo éxito. Y yo entré en el año 1958 a cantar con la orquesta de Santos Lipesker. Date cuenta qué importante que era la revista Dislocada, que tenía orquesta. Claro, O sea, claro. en Radio Splendid el programa tenía orquesta propia. Claro, estamos hablando de la Forma- época, digamos, donde cada radio tenía su orquesta, la Claro, época también claro. de los radioteatros, de los programas donde había una producción muy importante, ¿no? Donde a la radio no se le había ocurrido competir con la televisión. Sí, Cosa que fue un grave error de la radio hacerlo, porque en ese entonces los radioteatros, por ejemplo, permitían que la gente se imaginara el vestido de la reina y el castillo del rey exactamente, y el color del caballo de protagonista. claro. O sea, la imaginación de la gente tenía que ver con toda esa imaginación necesaria para cuando uno escucha una historia se va pintando el escenario. Toda esta época de cantante, ¿cómo ingresás en el mundo de la locución? Bueno, ahí viene. Cuando Sí. yo empiezo a trabajar en la revista Dislocada, que era la revista Dislocada, para los que no supieron, no saben qué fue un semillero de cómicos.
era una película, era un programa cómico donde los cómicos hacían distintos personajes y se iban metamorfoseando. El Gordo Porcel, famoso Gordo Porcel, empezó exactamente en el año 1958 conmigo juntos en Radio Splendid. Y a partir de ahí, que yo fui muy amigo del Gordo hasta su muerte, yo también aprendí cómo hacían los cómicos para hacer voces de dibujos animados. No lo hacían como voces de dibujos animados, sino lo hacían como personajes de chistes y de cuentos, claro, y de historietas. Y por lo tanto, cuando arrancan los 4 canales, o sea, arrancan el 9, el 11, el 13 y después el 2, yo estaba muy preparado para hacer voces de cómicos. Y por lo tanto el jingle empezó a tener una primacía importantísima dentro de lo que es la publicidad. Y en los guiones siempre venía un dibujito o alguna cosa así. El dibujo animado fue un arranque muy importante en el jingle. Y por lo tanto yo empecé a producir jingles con todos los conocimientos que tenía, que sabía grabar, que sabía tocar, que sabía cantar, que conocía todo el ambiente. Empecé a producir jingles y empecé a vender sin darme cuenta. Nos vinculamos, ahí me asocié con Miguel Lubeck, director, es decir, 6 años tocamos en los boliches con Miguel Lubeck. Y con esa práctica que teníamos, él, que era un músico de formación, pasó a ser el director artístico y pianista de los Guaguancó. Y cuando entró a tratar con los Guaguancó se vinculó con las grabadoras importantes, y entonces con un tipo así me asocié y empezamos a hacer jingles, y yo me vinculé con Lowe. Cuando me vinculé con Lowe empezamos a vender jingles para todo el país. Con Lowe, porque claro. Que tenía la oficina ahí en la calle Uruguay. Exactamente, entre Santa Fe y Arenales. Entre Santa Fe y Marcelo T. de Alvear. Y Marcelo T. de Alvear, sí señor. La cuestión es que Lowe tenía un representante en cada provincia, y en cada provincia necesitaban hacer jingles que se pasaban, o peliculitas de publicidad, que se pasaban en el cine antes de las películas. Claro. Por lo tanto, de buenas a primeras, entramos a hacer 10 o 15 jingles por semana. Con lo cual éramos una industria. Entonces, yo ya tenía todos los músicos apalabrados, teníamos una barra de tipos. Se inauguró un estudio de grabación muy moderno, que después fue muy famoso, que se terminó llamando Fonalex. En principio, Fonalex, claro. Fonal primero y después Fonalex. Y nosotros prácticamente copamos con las grabaciones al estudio, nos hicimos íntimos amigos, trabajábamos todos los días, trabajábamos sábados, domingos, era una locura. Claro. Y por lo tanto, de golpe y de buenas a primeras me vinculé con todo el ambiente publicitario. Bien. Y entonces, ¿qué pasaba? Había necesidad de hacer primero un boceto para que los clientes supieran qué era lo que iban a comprar. Claro. Por lo tanto, nosotros teníamos que hacer el boceto, pero el boceto no lo cobrábamos. Y por lo tanto, había que hacerlo gratis. Y si había que hacerlo gratis, el locutor era yo, el que tocaba el bombo era yo, el que tocaba la guitarra era yo, Miguel Lubeck tocaba el piano, la guitarra, el contrabajo y demás. Usábamos muy pocos músicos y yo terminaba haciendo la locución. Claro. Y por lo tanto, cuando se aprobaba el jingle, aprobaban mi locución incluida, e inclusive las voces de dibujos animados. Sí. Por lo tanto, éramos una máquina de laburar, era una cosa de locos. Me imagino. Y ahí empezó a despegarse en esto, que yo hacía bastante bien las voces de los personajes. Y pasaron 10 años, y un buen día me manda a llamar a través de Mario Naramburu, que era la voz de Anteojito. Sí. Me manda a llamar García Ferrer. Sí. Y entonces me dice, bueno, mire, yo necesito hacer personajes indeterminados, personajes no importantes, porque Anteojito y Antifaz dialogaban entre sí, pero ellos funcionaban dentro de lo que era un jingle ómnibus, porque la gira de Anteojito y Antifaz era un montón de marcas que García Ferrer juntaba en una presentación y hacía una aventura con eso. Sí.
Entonces yo empecé a hacer voces de personajes indeterminados y por lo tanto habré hecho cientos de cosas raras. Cuando García Ferrer se cansó de la publicidad, porque la publicidad le exigía cambiar los textos de un día para el otro y cambiar las ideas de cosas, porque por razones de inmediatez la publicidad tenía que adecuarse a cada momento. Sí. Se cansó de esa condición especial que tiene la publicidad de ser exigente e instantánea. Sí. Decidió hacer la tira de Hijitus. Entonces me dice, bueno, yo tengo que hacer 3 personajes: Larguirucho, Pucho y Serrucho. Y me agregó el profesor Neuri. Maravilloso. El profesor, entonces, claro, ahí yo le digo, bueno, ¿y cómo generamos estos personajes? Él ya, por supuesto, ya sabía que me tenía que contar a mí cómo eran los personajes para que yo pudiese pensar la voz, porque a mí nadie me dice cómo es la voz. Yo propongo voces para personajes, o con un texto o con un dibujo. Tengo la motivación de ponerle una voz que sirva para decir ese texto, o poner una voz que tenga que ver con la cara o la forma del personaje. Sí. Con lo cual, voy a tomar un cachito de agua porque estoy hablando. Sí, por supuesto. Te estoy quitando protagonismo en este programa. No, para nada, para nada. Créeme que no. Te pido disculpas. Bueno, me estoy sirviendo un vasito de agua y ahora aclaro un poquito el garguero y seguimos. La cuestión es que García Ferrer, en algún reportaje que le hicieron, me dijo que yo era el autor de las voces de los personajes. Lo que pasa es que yo me puse ancho como el los de oro, ¿no? Ancho como el as de basto. Un segundo. Ancho, te pusiste ancho como Rubén Peuchele. Exactamente. Bueno, la cuestión es que ahí planteamos, y acá viene el asunto de cómo es que se hacen las voces para dibujos animados. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre hacer cualquier vocecita y hacer una voz que se identifique en un personaje? Sí. Muchas veces a mí me presentan como imitador. Claro, claro. Y yo en realidad no imito a nadie, porque en la imitación perdería personalidad el personaje. Claro, vos creás la voz del personaje, vos sos el creador de la voz. Yo digo que yo soy un dibujante que dibuja con la garganta. Perfecto. Con lo cual diseño el personaje y al decir diseño, si el personaje tiene más panza o menos panza, por ahí la voz es más grave o menos grave. Claro. Si el personaje tiene los ojitos chiquititos, por ahí tiene la voz finita. Claro, vos le das el correlato anatómico, por así decirlo. Exactamente. Cada condimento que tiene un personaje tiene un correlato en la voz. O pretendo que así sea. Entonces García Ferrer dice, mire, bueno, que ya García Ferrer estaba entrenado a cómo manejarse conmigo, me decía, bueno, Neurus es el mal, porque normalmente el dibujo animado es la lucha del bien contra el mal. Correcto. Y si tú eras el bien, el mal era el profesor Neurus. Pero el mal no es tan eficiente como el bien. El bien, Hijitus, trabaja solito. Lo único que tiene extraño es su sombrerito mágico. Sí, y Pichichus, un perrito amigo. Y Pichichus, claro, sí, bueno, pero Pichichus lo acompaña simplemente, pero claro, digamos, las bienhechuras que hace Hijitus provienen de su potencia mágica, de su sombrerito, ¿no? Claro. Y aparte su afán por la justicia. Mientras que el profesor Neurus es un malo, pero malo, que siempre fracasa. Pero para ser malo necesita tener ayudantes, por lo tanto tenía Larguirucho, Pucho y Serrucho. Sí. Entonces, el profesor Neurus, a mí se me ocurre que era un terremoto. Sí. Y entonces, como era un terremoto, empezaba a hacer... ¡Cállate, retonto! Era un tipo que hablaba con una voz que te mordía las cosas. Y aparte, hablaba con la boca abriendo a todo lo que podía. ¿Te das cuenta? Maravilloso. Me quedo mudo en 3 segundos, 2 quintos.
Esto es lo que todos estábamos esperando, que apareciera Neurus. No, sos un mentiroso. Vos el que querés que aparezca es Larguirucho. Larguirucho. ¿Y Larguirucho? Y, ¿Cómo habla Larguirucho? bueno, pero primero te voy a contar Sí. cómo se generó Larguirucho para después explicarte por qué el tipo hablaba de esa manera. Bueno. Larguirucho fue, ya te digo, no tenía ninguna diferenciación entre Larguirucho, Pucho y Serrucho. Eran los tres ayudantes iniciales del profesor Neurus. Pero Larguirucho se destacó porque en realidad él no era malo, era bobo. Exacto. Ahora, como era bobo, era un malo bobo, se hizo amigo de Hijitus. Claro. Y entonces, de golpe, lo defendía Hijitus delante de Neurus y impedía que Neurus le hiciera macanas a Hijitus. Claro. Ahí empezaban las tramas cómicas y las tramas de historieta que tuvo la tira de Hijitus. Larguirucho, cuando me muestra el dibujo, tenía un diente muy grande delante de la boca, o sea, de que sus dientes superiores era un diente muy grandote. Entonces yo dije, bueno, si este tipo habla detrás de una pantalla como el diente, tiene que modificar la fonación. ¿Cómo puedo hacer yo una voz que tenga una especie de freno a la voz? Puse mi labio inferior detrás de los dientes superiores y ahora voy a empezar a hablarte poniendo el labio como te dije. Sí. Mi voz sigue siendo la misma, pero cambió la fonación. Sí, es verdad. Yo lo estoy haciendo también, es verdad. Vos sabés que en un programa, me causó mucha gracia, que bueno que hiciste la acotación, en un programa que lo hacía en televisión, delante de cámara, estaba en un programa con público. Entonces yo me decidí a enseñarle a todo el público a hacer la voz de Larguirucho. Claro. Vos no te podés imaginar las carcajadas que produjo ese programa, porque todo el mundo poniendo la voz, el labio detrás de los dientes. Y hablando de esta forma, porque encima, Larguirucho, encima de que ponía la voz, la boca detrás de los dientes, era medio bobo. Y entonces, como era bobo, decía estupideces y se reía como un estúpido. Y aparte, cuando se asustaba, hacía... Qué maravilla. Bueno, voy tomando agüita porque... ¿Cuántos recuerdos que nos traes? Pelusa, falta Pucho. Pucho, bueno, Pucho es el tanguero. Claro, porque en realidad cuando le pido a García Ferré quién era Pucho, Pucho tenía una camiseta de frisa y él había laburado de hombreador de bolsas, bajando bolsas de los camiones, y trabajaba en el mercado de abasto. Entonces cuando me dijo que trabajaba en el mercado de abasto, a mí se me ocurrió que tenía influencia de Gardel. Claro. O sea que Pucho era un agardelado. Claro. Entonces era medio romántico, Pucho, te das cuenta, qué. Y aparte tenía la muletilla de decir qué, ¿no es cierto? Profesor Neu. Aparte era alcahuete, porque era muy chupamedia. Y entonces decía, profesor Neu, usted es pluscuamperfecto, profesor. No era perfecto, era pluscuamperfecto. Una maravilla. Y Serrucho simplemente hacía el ruidito de la fricción de los dientes. Bueno, el guionista de la tira de Hijitus era Néstor D'Alessandro. Sí. Entonces, inicialmente, Néstor D'Alessandro también hacía voces de dibujos animados. Sí. Es decir, porque Néstor D'Alessandro era músico, era pianista. Yo lo conocí a él antes de conocerlo a García Ferré. Lo conocí tocando en un boliche en la Costanera. Y era un gran pianista, era un gran músico. Y bueno, entró de guionista con García Ferré, que fue el único guionista que tuvo García Ferré toda la vida. Aparte, cuando entró a trabajar con García Ferré, ya no trabajó más ni de pianista ni de nada afuera, trabajó exclusivamente para García Ferré hasta que murió. Sí. Y él hacía la voz de Hijitus, hacía la voz de la bruja Cachabacha, hacía la voz de Oaki. No, perdón, Oaki era una chica. Oaki era una chica. Sí. Es decir,
Él y yo hacíamos la mayoría de los personajes del programa. Y cuando había voces de mujeres, naturalmente venían a trabajar mujeres. Aunque yo hacía algunas solteronas que aparecían también por ahí. Sí, Eduviges había una que se llamaba, creo. Bueno, sí. Eso ya no me acuerdo quién era, pero supongo, no sé si no Eduviges no era yo. No me acuerdo. Gold Silver, ¿eras vos también? Sí, Gold Silver era yo. Pero bueno, si me vas a tomar el examen voy a quedar mudo. No, pero ¿cómo era Gold Silver? ¿Era medio inglés? ¿Era medio así, medio...? No, Gold Silver era un ricachón, por eso se llamaba Gold Silver, claro, ¿no? Claro. Oro y plata. Era el padre de Oaki. Y era un tipo muy sofisticado, era un tipo muy educado. Sí. Decía, Oaki, hijo mío, era un tipo muy especial y hablaba de una manera muy extraña, ¿no es cierto? Puede llegar a sospecharse quizá de su orientación personal, ¿te das cuenta? Bueno. Estaba Gutiérrez, el chofer también. Sí, bueno, yo creo sí. Pero no te voy a hacer la voz de Gutiérrez porque me voy a quedar mudo. Es que me metiste, mira, me llevaste bueno, pero 40, 50 años atrás. Una maravilla. Siempre en los reportajes me toman examen todo lo que imagínate. No, te juro que no, es una maravilla escucharte, es una maravilla. Ojo, hay una cosa que quiero aclarar. Sí. El hecho de haber trabajado con García Ferré durante 7 años, de haber producido la tira, que producíamos 1 minuto por día, y para producir 1 minuto por día de dibujos animados, García Ferré tenía que tener 55 dibujantes contratados. Cosa que la gente no se imagina, como es hacer dibujos animados, que por lo menos en la forma tradicional, ahora con las computadoras, se saca mucho trabajo secundario del dibujo animado, el color, no hay que preparar colores y demás. Pero lo que quería contar es que yo trabajé siempre en publicidad y sigo trabajando en publicidad. Toma en cuenta que la tira de Hijitus se dejó de hacer en 1975 y por lo tanto todo lo que se vio se repitió hasta hace 3 años que paró la tira. ¿En qué? ¿Podés repetir el año en el que se dejó de hacer? Se dejó de hacer en 1975. 75. Se empezó a hacer en 1968. 7 años. 7 años seguidos. Qué maravilla. Pero cómo quedó. Estoy tomando traguitos de agua porque quedé medio lastimado de las voces. Guarda que las voces son... A ver, tengo muchas cosas para contar. Bueno, primero y principal, yo al día de hoy llevo más de 6.000 comerciales que han ido al aire. 6.000 comerciales, sí. 6.000 comerciales, cosa que no me lo cree nadie. Lo que sucede es que yo, ya te cuento, he trabajado de todo, porque he trabajado para todos los productores y todas las agencias publicitarias. Y sigo trabajando, no tanto ahora, por supuesto, porque un poco ha variado la cosa, la televisión ha cedido un poco con las redes sociales, ya no se utiliza tanto. No hay productoras de dibujos animados. García Ferré fue una empresa y no hay en el momento empresas de dibujos animados en la República Argentina. Hay dibujantes sueltos o grupos de dibujantes que se juntan para un determinado tipo de cosas, pero no se logró continuación de empresa, ¿no es cierto? Es decir, García Ferré fue el único que le sacó partido a todo eso y llegó a hacer 6 largometrajes. Hacer 6 largometrajes es una cosa, es decir, no creo que en Latinoamérica haya una empresa que haya hecho más de 6 largometrajes en toda Latinoamérica. Es verdad. Sí en Europa, sí en Estados Unidos, porque ellos son los dueños de la distribución. Claro. Pero con una distribución limitada como la que teníamos acá en la Argentina, y la seguimos teniendo cada vez menos, era muy difícil. Sin embargo, García Ferré llegó a ser nominado para el Oscar. Claro. Con Manuelita, ¿no? Manuelita. Es decir, Larguirucho sobrevivió a la terminación de la tira y trabajó junto con Neurus y junto con la Bruja Cachavacha y demás en los largometrajes. Y el último, que fue Soledad y Larguirucho, antes de que García Ferré muriera,
compartió con Soledad el estrellato, ¿no? Claro, sí, claro que sí. Con respecto a las publicidades, hay publicidades tuyas que han quedado también en la memoria de la gente. Quiero nombrar al Mosquito de Raid, Bardal. Al Mosquito, mira, con Raid trabajé 47 años. Hace 47 años que trabajé, hasta el año pasado, que después renuncié porque no tuve buen trato de la empresa que maneja Raid. Y bueno, hice mosquitos, moscas, hormigas, orugas, arañas, porque hay productos contra las arañas, que en Chile hay plaga de arañas, cosa que aquí no hay. Sí. Y aparte hice para todo el mundo de habla latina, o sea que no solo para la Argentina, sino que para todos los países de Latinoamérica y para España. Bueno, seguía nombrando, las propagandas de Tres Plumas, el tigre de Kellogg's, trabajaste para Bagley, trabajaste para Renault. Una propaganda que yo me acuerdo que tiene unos años, pero que está en la memoria, la de Mertiolate, la de los romanos que vienen en esas... Una maravilla, todos esos trabajos. Bueno, fue premiada en mucho, es decir, ojo, en el trabajo de publicidad, la publicidad compite muchísimo y por lo tanto se hacen festivales de publicidad que son, inclusive en el Festival de Cannes hay premios para la publicidad, ¿no es cierto? Sí, una maravilla. Nosotros ganamos una con un insecticida Caracol, que no sé si se vende actualmente, insecticida Caracol, donde había salido Don Corleone, la película de Don Corleone, y nosotros hicimos Don Caracoleone, ¿no? Que decía Don Caracoleone protege para que Don Caracoleone protege para que su casa sea tranquila, porque ya no me acuerdo cómo era la voz, porque la memoria me hace algunos guiños. Era Don Corleone, que era un italiano, que era igual, que era lo mismo, era un mafioso como Don Corleone, era Don Caracoleone, y hablaba medio italianizado. Y tuvo un premio en el Festival de Cannes. Pelusa, un León de Plata. Tu capacidad de fantasear, de jugar, está intacta. Por supuesto. Es el día de hoy que tengo 81 años, cumplo 82 ahora el 11 de agosto, y sigo jugando con mi cabeza y con mi garganta. ¿Tenés hijos, Pelusa, vos? Sí, señor, tengo un hijo que vive en Villa Langostura. Uy, qué lindo. En sociedad tenemos un hotel en Villa Langostura, se llama Las Ramblas de Puerto Manzano, está frente a Puerto Manzano, que es uno de los mejores lugares de Langostura. Sí. Y ahí tenemos, el año pasado inauguramos en la parte de arriba, porque el hotel está desde la ruta hacia la montaña, en la ladera de la montaña, y ahí inauguramos un camping, pero un camping muy especial, que es un camping con glamour, y por lo tanto se llama glamping. Entonces se llama Glamping Inspira. Estoy haciendo publicidad porque... Pero dale, ¿qué problema hay? Para los que lo conocieron es una locura, porque lo que pasa que hicimos carpas, que no son carpas, sino que son domos de policarbonato transparente, con cama camera, con calefacción, qué maravilla, con sillón, con un montón de cosas para poder mirar el cielo de Villa Langostura, que es un cielo límpido y precioso, a la noche en el medio del bosque. Están puestos metidos dentro del bosque, y por lo tanto se duerme sobre cama camera, pero en una bolsa de dormir. Claro. Que la proveemos nosotros, y eso se cambia como se cambian las sábanas de una cama. Sí, sí. Así que damos un servicio muy particular. Qué lindo. Y tenemos un éxito, es decir, hemos llegado a facturar tanto con el glamping como con el hotel. El hotel es precioso y anda fenómeno, pero el glamping atrae muchísimo. ¿Y vos sos pescador, Pelusa? ¿Te gusta pescar? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la razón por la cual mi hijo vive en Villa Langostura es porque prácticamente a los 2 meses de nacer lo llevé a Villa Langostura.
yo tenía la costumbre, era fanático de la pesca, de la trucha, Claro. y por lo tanto, como la publicidad tiene paradas, o sea, la publicidad se produce hasta un determinado momento en que tiene que ser presentado las campañas publicitarias. Entonces hay campañas de invierno y 3 meses de parate, y después se empiezan a hacer las campañas de verano, Claro. y cuando llega noviembre paran, porque ya diciembre, enero y febrero y marzo son los meses de verano, es donde se pasan las campañas de verano. Esos meses también son meses de parate. Entonces yo en los meses de parate del verano me iba a Villa Langostura. Justo en noviembre Y se abre cuando- la temporada. Y ahí te vas con Claro. ¿Y qué sos? ¿Flycast haces? ¿Flycast? Hago todo. Bueno, ya en este momento ya estoy un poquito más retirado de eso, porque bueno, esos entusiasmos de Sí. meterme en el agua hasta el pecho, ya no lo hago, y no lo hago Claro. tanto. No, en realidad lo que yo hago ahora es trolling nomás, Claro. con el bote que tenemos allá. Sí. Tenemos un bote y recorro, pero no tengo el furor que yo tenía cuando era más joven, ¿no? Uy, pero hay unos lugares allá hermosos. La cuestión es que, bueno, ahí tengo mi hijo que vive con su señora y mis 3 nietos. Qué maravilla. Uno de 16, una de 14 y uno de 3. ¿Y tus nietos han visto, por ejemplo, tu trabajo? ¿Saben del aguilucho? Sí, pero digamos, sí, claro, por supuesto que claro, yo no mezclo mi trabajo con mi vida familiar y personal. Claro. Es decir, es decir, la gente pensará que yo me la paso haciendo vocecitas todo el tiempo. No, yo hago vocecitas cuando es necesario hacerlo, Claro. y cuando me pagan, y si no, Claro. soy un hombre normal que tengo otras vivencias, otras apetencias, tengo amigos de todas las. Sí. Con ellos hablamos de política y hablamos de un montón de cosas. O sea, yo tengo 2 vidas en este caso, ¿no es cierto? Claro. Una, la vida profesional, y otra es la vida particular. Perfecto. Y en la vida particular no la mezclo demasiado. Ahora, mis nietos sí, por supuesto, conocen todo, pero no los asombra para nada, porque es una cosa natural. Para ellos es natural que el abuelo haga lo que hace. Y entonces, bueno, yo a veces los entretengo, son muy chiquitos, los entretengo un poco, pero no vas a pensar de que exageramos. No, Claro. es normal. Claro. Bueno, Pelusa, y ahora cuando termine la cuarentena, ¿qué planes tenés? Eso es lo difícil, no tengo la menor idea, porque no puedo hacer ningún proyecto. En principio, arrancó la cuarentena y se me cortó el laburo de una manera salvaje. Sí. Por otra parte, la publicidad ha cambiado muchísimo. En este momento no hay la continuidad de empresa que había antes, entonces la publicidad salta de un lado para el otro. Hay empresas que nacen, hay empresas que mueren, hay empresas que tienen su propio gabinete de publicidad, o sea, hay muchos particulares haciendo publicidad, o sea que la cosa ha cambiado muchísimo. Sí. Así que básicamente yo no sé cuándo termine esto, dónde voy a ir a parar. Siempre hay algún proyecto, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero me claro. está costando mucho trabajo pensar dónde pongo todos estos conocimientos y dónde pongo esta garganta que todavía me sigue funcionando y este cerebro que también me sigue funcionando. Y bueno, quizá sea un gran momento para empezar o retomar el tema de la música. ¿Por qué no? Bueno, sí, eso sí. ¿Eh? Claro, bueno, yo ya he dejado de cantar, y no tengo vinculación con músicos muy jóvenes. Tengo vinculación con músicos jóvenes, pero más bien, claro, yo me he ido sofisticando, me he ido tirando hacia la música seria. Sí. Soy amigo de músicos importantes, no músicos populares demasiado. Sí. Y bueno, todo va cambiando, todo va variando. Así que no sé la música si puede volver como oficio. Bueno, Pelusa, queremos Veremos cómo va, veremos Queremos- cómo improviso. queremos agradecerte mucho la entrevista, tu tiempo, Por favor. tu disposición. Te La verdad agoté. que- No, Te me agoté. me encantó. Tenés una historia de vida muy importante y bueno, una trayectoria muy linda, la verdad, muy linda. Te conté pocas cosas. Y No le dijimos a la gente que yo soy Bardal, por ejemplo. Bardal. ¿Cómo Tiene era? toda su historia. ¿Cómo era Bardal? Bardal es una No, maravilla.
no me hagas hacer verdad que me voy a quedar mudo en serio. Bueno, No, lo que sí puedo contar, si hay tiempo, Sí. te puedo contar la pequeña historia de Bardal. Dale. Yo fui socio de un guionista que se llama Ceretti, Carlos Ceretti, con el cual le hemos hecho cientos y no miles de comerciales. Y un buen día yo le digo a Ceretti cómo sonaban los motores diésel compactos de los Mercedes-Benz 190 que Perón había traído y le había dado al gremio de los taximetreros, había permitido que se importaran. Entonces, claro, hasta el momento los motores diésel eran motores para locomotoras o para transatlánticos o para camiones gigantes, pero no se habían hecho motores chiquitos y por lo tanto era una cosa rara ver un motor diésel dentro de un auto. Y la característica del motor era que era un motor muy difícil, como era muy comprimido, era muy difícil de arrancar. Y por lo tanto los taximetreros que no paraban el motor, se paraban en las esquinas, abrían el capó para que se aireara, porque date cuenta con los calores de Buenos Aires de 40 grados, Claro. era un infierno el motor andando todo el tiempo, y los pibes íbamos a mirar cómo andaba el motorcito. Y yo le contaba a Ceretti, le digo, mirá, el motor hacía... Y me mira serio y me dice, ¿vos podés hablar? Y yo, claro que puedo hablar, ¿cómo no voy a poder hablar? Claro que puedo hablar con eso. Y dice, a ver, decí Bardal. Bardal. Y entonces lo llamamos a Tito Bagnov, que era el publicitario de Bardal, nos metimos dentro de una sala de grabación y por lo tanto me daban motivaciones y me decían, por ejemplo, cómo sonaban las orugas de los tanques de Rommel en el desierto del Sahara, diciendo Bardal. Y yo decía... Y fuimos a Bardal, y Bardal se enloqueció, y esto fue en el año 1972. Sí. Y desde 1972 hasta hoy, lo que hice yo para Bardal es el himno nacional de esa empresa. Claro. Así que lo escuchaste millones de veces. Qué maravilla. Y muchísima gente me ha escuchado sin saber quién era yo. Y aparte, claro, lo que pasa con la publicidad es que la publicidad no dice quiénes son los tipos que hacen la publicidad. Claro. Y por lo tanto yo soy un tipo anónimo. Sí. Anónimo a medias, porque muchos sabemos. No, bueno, porque después que cuando los periodistas me descubrieron y cuando ustedes, los periodistas de radio, me descubrieron, yo tuve que deschavar todos mis secretos. Claro. Bueno, así que, bueno, nos queremos despedir, agradecerte muchísimo tu tiempo y toda tu disposición. Ha sido el señor Pelusa Suero una maravilla, una verdadera bendición para este programa Puchero Misterioso. Muchas gracias. Un gran abrazo, querido. Hey, you! Come out of here on the floor. Honey, let's rock.